A ver, como un personaje mitológico, el famoso periodista Andrés Oppenheimer le ha dado la vuelta al mundo buscando la felicidad solo para descubrir, creo yo, que los dioses han hecho una trampa, han escondido la felicidad dentro de nosotros mismos para que nos pasemos la vida buscándola afuera. Eso es literatura, pero en la vida real lo que está sucediendo es que encuestadores, gobiernos, instituciones internacionales de un tiempo acá se han dado a la tarea de medir los niveles de felicidad, no de los individuos, sino de las naciones. Es decir, la felicidad colectiva. Hay un índice global de felicidad, unas tablas, unas preguntas y por supuesto unos burócratas que miden, sopesan la felicidad de los pueblos. Andrés ha escrito un libro, a mi modo de ver, magnífico, revelador, sobre lo que aprendió en su vuelta al mundo y lo viene a compartir con nosotros. Así que muy buenas noches, bienvenido. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, es un gustazo. Manuel, agradecido soy yo, gracias por invitarme. Qué bien, mira, me he devorado el libro, lo tengo todo subrayado en todas partes, tiene mucha información interesante, pero me ha dejado un montón de dudas, ¿no? Bueno, yo sé que te deben haber preguntado por qué alguien que escribe siempre de política, pues escribe una suerte de libro de autoayuda social, ¿no? Bueno, no había escuchado ese término, pero está bueno, porque no es un libro de autoayuda, pero sí lo es. Lo que pasa, Juan Manuel, es que como periodista político, como tú, yo venía escribiendo desde hace rato, desde hace muchos años, que Chile era el modelo para América Latina, el país que crecía y que reducía la pobreza, en democracia, ¿no? Al contrario de las fantochadas de Cuba y Venezuela y todos esos países. Y de repente en el 2019 tuvimos el estallido social en Chile. Después pasó lo mismo en Perú, el segundo país que más crecía y reducía la pobreza. Pues lo mismo en Colombia. Y por ahí, por esa época, me tocó entrevistar al presidente mundial de la Gallup. Y le comenté esto. Ustedes hacen le dije, ¿no? Ustedes hacen una encuesta mundial en 137 países sobre la felicidad. El índice global de felicidad. El índice global de felicidad. Y le preguntan a la gente en una escala del 1 al 10, ¿cuán satisfecho estás con tu vida? ¿Y por qué los chilenos y los peruanos, que supuestamente son los países que más crecen, son los más descontentos? Le pregunté. Me dijo, no, eso pasa en todo el mundo. Hace 20 años que los índices de descontento están subiendo en todo el mundo y los índices de felicidad están cayendo en todo el mundo. Entonces dije, este es un temazo, tengo que investigarlo. Y me dijo que lo mismo había pasado en la primavera árabe. Túnez, el país donde empezó toda la primavera árabe, el estallido social en todos los países del norte del África, era el Chile de África, era el país que más crecía y más reducía la pobreza en África. Entonces me dije, esto es un temazo, hay que investigarlo, y me puse a viajar intermitentemente, obviamente, porque tengo mi trabajo en el Miami Herald, en el CNN. Con la vuelta al mundo en más de 80 días. Bastante más que en 80 días, yo te diría en 5 años. Pero empecé guiándome por el Reporte Mundial de la Felicidad, uno de los que tú mencionabas recién, que es el que hacen todos los años para las Naciones Unidas. Y ahí salen primeros todos los años Finlandia, Dinamarca, los países escandinavos. Y los latinoamericanos salimos bastante abajo. Entonces fui a Finlandia, fui a Dinamarca, fui a Holanda, fui a estos países que salen bien rankeados. Y después fui a otros que están haciendo cosas muy, pero muy interesantes, que no están entre los más felices, pero que están haciendo cosas súper interesantes para aumentar la felicidad de la gente, como Inglaterra, India. Me fascinó lo que están haciendo en las escuelas de la India. Bután, que es un país entre India y China, que es el único país del mundo que mide la felicidad en lugar de Producto Interno de Felicidad en vez de Producto Interno Bruto. Exactamente, ¿no? exactamente. Y encontré, Juan Manuel, muchas cosas que podríamos hacer en nuestros países, cosas prácticas, o sea, sencillas, que no requieren grandes presupuestos. Uno de los que más me impresionó a nivel macropolítico es lo que hacen en Gran Bretaña. Gran Bretaña, desde hace ya como 7, 8, 10 años, le preguntan a la gente varias veces por año cuán feliz eres en una escala de 1 al 10, ¿no? Y lo hacen en el censo, o sea que no es algo que requiera mucho dinero. En base a eso, hoy
con la inteligencia artificial, con la minería de datos, tú puedes establecer que en esta cuadra de Hialeah hay un gran bolsón de infelicidad. Puede ser, por ejemplo, que había una fábrica, la fábrica cerró, se fueron los ancianos, se fueron los jóvenes, quedaron los ancianos están solos, bueno, por lo que sea. Pero sabiendo eso, tú puedes mandar una asistente social, preguntarle a la gente qué quiere, qué le haría la vida más feliz, qué hobby tienen, y bueno, hacer clases de cocina, de cursos de ajedrez, lo que sea, en la escuela secundaria, después de horas, para que la gente de esa cuadra pueda tener más actividades sociales, más felicidad. Pero a mí me preocupó, leyendo el libro que digo que tiene, aprendí mucho, ¿no? de cosas que uno había leído, son los temas filosóficos que hay detrás, ¿no? Cuando yo veo que el señor Nicolás Maduro tiene un viceministerio de la felicidad colectiva, social, eso es etcétera. Lo que en Argentina llamaríamos una chantada, ¿no? O sea, eso es ridículo. Ahí está la página, ¿no? El viceministro de la suprema felicidad social del pueblo, el viceministerio. En las primeras páginas del libro digo que todo este concepto de la felicidad está siendo aprovechado por dictadores y por presidentes populistas latinoamericanos, no solo Maduro, López Obrador en México. López Obrador en México prometió al principio de su mandato crecimiento del 4% anual en México. No lo logró, pero ni de cerca. Entonces ahora dice, bueno, lo importante no es el crecimiento económico, sino la felicidad. Lo mismo Alberto Fernández en Argentina. Entonces yo digo ya de entrada en el libro, cuidado, el crecimiento económico sigue siendo fundamental. Es indispensable, pero no suficiente. Hay que acoplarle, tiene que ir de la mano con políticas públicas para aumentar la felicidad. Hay otras preguntas que las vamos a ver después de la pausa, pero las voy a adelantar desde ahora. Número uno, ¿cómo medir algo tan relativo como la felicidad? Y si el intento de medir la felicidad colectiva no anula la felicidad individual, y si no es una idea medio socialista. Vamos a la vuelta a entrarle por allí. Volvemos. Hablando, bueno, del libro de Andrés Oppenheimer, Cómo salir del pozo. Este mapa que estamos viendo aquí en pantalla es los países verdes supuestamente son los más felices y los rojos son los menos felices. El verde intenso que vemos en la península escandinava significa que los países escandinavos son los que siempre salen como los más felices del mundo. Sin embargo, Andrés, tuvieron el índice de suicidio más grande del mundo, lo han ido bajando, pero a costa de subir pues el consumo de antidepresivos y tienen un problema de alcoholismo grande. Bueno, Juan Manuel, eso era cierto hace 40 años. Ahora tiene un nivel de suicidios por debajo de la media europea. Pero subiendo el consumo de antidepresivos. No, lo que el libro digo que tiene un alto consumo de antidepresivos, como todos los países nórdicos fríos, también chupan mucho, como en todos los países fríos. Pero cuando tú le preguntas a los suecos, a los dinamarqueses, a los finlandeses, cuán satisfechos están con su vida en una escala de 1 al 10, responden mucho más alto que otros países. Lo importante, tú me preguntabas antes del corte, Juan Manuel, cómo se puede medir la felicidad. Hay muchas formas. Hay otros rankings que le preguntan a la gente por la alegría. ¿Cuántas veces sonreíste ayer? Que no es lo mismo que felicidad. Exactamente. Y la felicidad a largo plazo tampoco es lo mismo que a corto. Justamente, la alegría es un fenómeno pasajero. Tú te comes un helado de chocolate y estás feliz por 10 minutos. En los rankings de alegría, cuando preguntas cuántas veces sonreíste el día de ayer en las últimas 24 horas, salimos primero los latinoamericanos, Panamá, Costa Rica, Colombia. Pero claro, cuando le preguntas cuán satisfecho estás con tu vida, ahí ya piensas si llegas a fin de mes, si puedes pagar la cuota del auto, y ahí ya se complica la cosa y salen primero los escandinavos. Lo importante es que esto no se puede hacer subjetivamente. Un grupo de expertos no puede decidir quién es feliz. Eso lo tiene que contestar la gente. Por eso estos rankings sirven como mediciones. Pero me preocupa que la idea de que la solución o que la felicidad va a venir de instituciones gubernamentales, del accionar de instituciones internacionales. De las dos cosas, Juan Manuel. A mí no me molesta eso, no me molesta para nada. Por ejemplo, en la India fui a las clases
Y por cierto, esto fue una idea conservadora, no socialista. ¿Sabes quién empezó todo esto? David Cameron, el primer ministro conservador de Gran Bretaña. Él fue el primero que empezó esto en Europa. Pero, por ejemplo, cuando fui, y lo cuento en el libro, a India, me quedé maravillado con las cosas que hacen en las escuelas de Nueva Delhi. Tienen clases de felicidad todos los días. Cuando me lo contaron pensé que era un chiste, que era una cosa ridícula. Pero fui, me senté en el aula, hablé con las maestras, escuché. Espectacular lo que hacen. Los lunes los niños aprenden a meditar, ¿no? Las maestras les dicen, cierren los ojos, concéntrense en los ruidos externos, 20 segundos, concéntrense en la punta de los dedos. Bueno, los niños que entraron en la clase como un tropel, como todos los niños del mundo, gritando, pataleando, se calman y están muchísimo más concentrados por la clase de matemáticas de lo que habían estado cuando entraron al aula. Los martes tienen clases de tolerancia al fracaso. Y lo hacen no con la maestra pontificando, niños tienen que aprender a tolerar los fracasos, porque eso no sirve para nada. Lo hacen con casos ejemplares de gente famosa. Por ejemplo, la maestra, cuando yo estuve ahí, le contaba a los niños el caso de Messi en el Mundial. Messi venía ganando... ¿Cuántas veces fracasó? Venía 36 partidos invicto con el seleccionado argentino. Llegan a Qatar, pierden contra Arabia Saudita, un equipo de troncos, o por lo menos no un equipo muy bueno. O sea, terrible derrota. Messi, probablemente coacheado por su director técnico, sale después del partido y le dice a los periodistas, hemos perdido, esto fue un golpe terrible, pero hemos dado vuelta a la página, vamos a ganar el próximo partido, somos un buen equipo, vamos a ganar. Terminaron ganando el Mundial. Entonces la maestra le dice a los niños, ahora cada uno de ustedes cuéntenme sus últimas derrotas. Tarea para el lunes próximo, qué derrotas han tenido y cómo, últimamente y cómo las han superado. Los miércoles, clases de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Esas son cosas Yo entiendo todo eso, muy pero buenas. me voy a otro lado. Y si yo no quiero ser feliz, Entonces, como diríamos en Argentina, hay situaciones de donde ser feliz es ser cómplice de todo un mundo. Es decir, no estarán confundiendo conformidad con felicidad. No. O sea, la idea de que el ser humano ha llegado a donde ha llegado porque es inconforme, porque una vez que alcanza una meta, pues no se siente feliz con ella. Eso, ahí estamos de acuerdo. Sí, no hay que ser complaciente, obvio que no. Pienso en el mundo feliz de Huxley, del libro, ¿no? Nos dan una pastillita para que todos seamos felices, no estemos inconformes. Está bien. ¿Qué es lo que se busca? Pero lo que está con pasando, es una buena observación la tuya, pero lo que está pasando ahora, y lo digo, mira, el libro empieza... La primera frase del libro... Lo que tiene de bueno el libro es que te pone a debatir. Bueno, pero la primera frase del libro, y a partir de ahí empiezo, es que hay una ola de descontento. La gente tiene cada vez más tabletas, cada vez más televisores con pantallas gigantes, cada vez más carros, cada vez más y está cada vez más infeliz. O sea, hoy día tenemos más cosas de las que teníamos hace 20 años. Que tal vez tiene menos libertad cada día. Bueno, en Estados Unidos yo no diría que tenemos menos libertad, o sea... El hecho es que tenemos más cosas de las que teníamos ciertamente hace 50 o 100 años, pero las encuestas están mostrando que somos menos felices. Entonces lo que hice fue recorrer el mundo, entrevistar a los premios Nobel que han estudiado esto, entrevistar a los máximos gurúes, digamos, de los economistas que están estudiando esto y ver qué cosas se están haciendo en otros países para combatir el descontento, prosperar económicamente y aumentar los niveles de felicidad. Lo que pasa es que la felicidad es una palabra muy contaminada, como tú bien decías, pero aunque es cierto que hay una industria de la charlatanería en torno de todo esto, y aunque es cierto que algunos países lo usan políticamente... Y también sirve para atacar al capitalismo, a la sociedad de libre mercado, me da la impresión, porque la idea de... la prosperidad no nos hace felices. Vamos a ir a una pausa. No es casualidad, de que los países comunistas son los menos felices del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con tu conclusión, pero va a estar buenísima la presentación, que es el martes a las 7 de la noche en la Feria del Libro de Miami. Regresamos, continuamos hablando con uno, sin duda, de los periodistas más influyentes del continente en nuestra lengua y en inglés también, que es Andrés Oppenheimer, y este libro como el que estoy peleando hace una semana yo solo. Volvemos.
A ver, qué pena que se nos acaba el tiempo porque le digo, mira, tenía 16 preguntas aquí para pelear con Andrés. Están todas contestadas en el libro. Están todas. No, me encanta el decálogo, yo lo llamé el decálogo de Oppenheimer, que son los 10 puntos importantes de lo que aprendiste en ese itinerario. Pero si usted quiere conversar personalmente y discutir con el autor y comprar el libro y debatirlo, pues este martes a las 7 de la noche en la Feria del Libro de Miami, que es en el Miami-Dade College, ¿no? ¿En qué salón vas a estar? Lo puse en mi Twitter, sí. en mi X. Bueno, ahí cuando llegas al Wolfson Campus. Edificio 2. En el edificio 2, ¿no? Y ahí abajo va a haber un cartel. Ahí va a haber este libro que se llama Cómo salir del pozo, ¿no? Y esa idea de que en realidad la felicidad de la metodología está dentro de nosotros, ¿no? Hay que buscarla. Hay que cultivarla. Pero ¿qué es lo que dice Andrés, no? Algunas de las cosas que dice son importantes. El crecimiento económico es fundamental, la democracia es fundamental, y no voy a decir el resto porque si no la gente no llega al libro. Así que muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Veo que Cuba no está en el índice de... En el libro cuento que Cuba no está en el índice de la felicidad, ¿y sabes por qué? Porque Cuba no permite a los encuestadores de Gallup hacer la pregunta en Cuba sobre cuán felices son los cubanos. Uno de los 2 países del mundo que no lo permite. O sea,